de la República, a esta parte del programa que le anunciamos desde temprano, que tiene que ver con la presencia de Pablo Gómez y de Sebastián Lerdo de Tejada, pues para analizar, discutir lo que está por suceder en el Tribunal Electoral, que como hemos dicho, bueno, pues resolverá este recurso, este juicio que se ha llamado juicio madre ya en la prensa mexicana. Y bueno, pues saludo a los dos. Gracias, Pablo Gómez, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. A ti, Sebastián Lerdo de Tejada, gracias por estar aquí, Sebastián. Carmen, siempre es un gusto verte. Y me gustaría, si les parece bien, que entráramos con Francisco Rubio. Está Francisco Rubio afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No está mal que nos describa qué es lo que está pasando afuera del tribunal. Francisco, buenos días, bienvenido. Gracias nuevamente, Carmen, muy buenos días a ti y a los invitados. Y bueno, auditorio, déjenme informarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se encuentra convertido en un auténtico búnker, toda vez de que elementos de la Policía Federal Preventiva durante esta madrugada instalaron vallas metálicas en toda la inmediación del inmueble, en vísperas de que a las 15 horas, a las 5 de la tarde, los magistrados celebren sesión para resolver el juicio madre del recurso que presentó el movimiento progresista para que se declare la invalidez de la elección presidencial. Frente a esta sede del máximo órgano calificador electoral, los elementos policíacos han cerrado el carril de baja velocidad y para ello pues han instalado toda esta valla metálica. Ello no implica, Carmen, auditorio, que continúe el flujo vehicular sobre el eje de Carlota Armero, toda vez de que hasta este momento se mantienen abiertos los otros 3 carriles, en tanto que Avenida Santa Ana, que cuenta con un puente elevado, este se encuentra abierto al tránsito vehicular, no así en los carriles laterales, donde justamente desde hace ya varias semanas se encuentra un campamento de gente inconforme por los resultados electorales, y en estas pequeñas casas de campaña pues se alcanzan a leer letreros de "Yo soy 132" de este movimiento estudiantil. Hasta este momento no se tiene presencia de manifestantes como lo fue el día de ayer, que desde la 1 de la tarde y hasta cerca de las 10 de la noche pues se mantuvieron en plantón frente a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque no se descarta que ya en unos momentos más pues empiecen a llegar manifestantes en contra del resultado de los comicios federales del pasado 1 de julio, en donde hasta este momento pues se tiene como virtual triunfador a Enrique Peña Nieto. Esto es lo que te reporto, Carmen, auditorio, de lo que sucede frente a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues no cabe cabe hacer la recomendación a todos los automovilistas para que vayan tomando sus providencias y utilicen vías alternas. Gracias, Francisco, por la crónica y la información esta mañana. Buenos días. Hasta luego, buen día. Buenos días. Pues ahí está Pablo Gómez, Sebastián Lerdo de Tejada, esto que va a resolverse, el juicio de inconformidad presentado por el movimiento progresista y las preguntas abiertas que me parece que muy puntualmente puso en el debate público en estos días Silva Herzog Márquez en su artículo La responsabilidad del tribunal. ¿Qué se espera del tribunal? ¿Qué es lo que tiene que resolver el tribunal? Bueno, pues quedan abiertas estas cuestiones. ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones y no coaccionados en julio? ¿Fueron elecciones equitativas? ¿Hubo o no violación a la Constitución? Precisamente eso es lo que se le pone a la mesa a estos magistrados del tribunal. Sebastián Lerdo de Tejada, desde tu punto de vista y tu perspectiva y la perspectiva de tu partido, ¿qué es lo que va de por medio el día de hoy o las próximas horas si no se resuelve el mismo? La conclusión de un gran esfuerzo institucional y de una gran participación ciudadana. Hay que recordar que el proceso electoral inició en octubre. Se modificaron un conjunto de normatividades, de reglamentos a través del Consejo General del IFE, se generaron normas específicas. Tuvimos las precampañas del 18 de diciembre del 2011 al 15 de febrero, la veda electoral, te acordarás, el 16 de febrero al 29 de marzo, la campaña del 29 de marzo al 27 de junio, el famoso periodo de silencio del 27 al 30 de junio, la elección el 1 de julio. Y a partir de la elección se detonaron un conjunto de instrumentos jurídicos, válidos todos, de todos los actores que participaron en la elección, unos intentando impugnarla, otros, como es nuestro caso, defendiendo la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que expresaban en las urnas.
Hay que recordar aquí que más allá de los detalles jurídicos y procesales que podríamos discutir en este momento, de lo que estamos hablando es de una elección el 1 de julio en la que participaron como funcionarios de casilla poco más de 1 millón de mexicanos. Los partidos políticos todos acreditamos a cerca de 2 millones de mexicanos. Es decir, 3 millones de mexicanos cuidaron la elección en las casillas. Participaron más de 50 millones de mexicanos en el ejercicio libre de su voto secreto. Y hoy lo que tendrá que hacer el tribunal es garantizar que la expresión mayoritaria de los ciudadanos expresada en las urnas se respete. Estamos hablando no solamente de quienes votaron por nuestro proyecto, por el proyecto encabezado por Enrique Peña Nieto y por el PRI. Estamos hablando del respeto al voto de más de 50 millones de mexicanos. Ya se calificó, hay que recordar también, ya se calificó lo que tiene que ver con la elección al Congreso de la Unión. El mismo día los mexicanos renovamos 2 poderes de la Unión, el poder legislativo, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y el poder ejecutivo representado por el presidente de la República. El tema del Congreso ha quedado resuelto, fue el mismo día, en las mismas casillas, con los mismos electores, quienes integraron el Senado y la Cámara de Diputados, y quienes integrarán a partir del fallo del tribunal la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Me parece que de lo que estamos hablando es del respeto al voto de más de 50 millones de mexicanos. Pablo Gómez, desde tu punto de vista y lo que tengas que plantear esta mañana, ¿qué se juega? ¿Qué va de por medio en esto que va a resolver el tribunal? Gracias, Carmen, por la invitación. Quiero, en primer lugar, aclarar que yo no represento al PRD en el IFE, sino represento a la parte del Congreso de la Unión que está integrada por perredistas. Soy consejero del Poder Legislativo. Ahora, mira, yo lo que creo es que el tribunal, no es la primera vez, no hizo absolutamente nada para realmente conocer lo que ocurrió en los entretelones de esta elección. ¿El tribunal? ¿Cómo lo sabes? El tribunal debió haber hecho muchas cosas que no hizo, con la idea de que eso le corresponde al IFE. Y el IFE no hizo tampoco todo lo que con entera claridad le corresponde, es decir, investigar. Cuando se presentan las denuncias, el IFE lo que tiene es la obligación de investigar los hechos, no de suponer que el quejoso va a hacer la investigación y va a presentar las pruebas. Es como si tú fueras a denunciar a alguien por algún hurto al Ministerio Público y el Ministerio Público dijera: no puedo hacer nada si no me trae aquí las pruebas irrefutables de que esta persona le ha robado, ¿no? Esa es función de la autoridad. En este caso, pienso que también un tribunal con las características del Tribunal Electoral debió haber emprendido una acción de investigación a fondo. En este momento no sabemos de qué tamaño fue la operación Monex, por decir algo. Hay 9,000 tarjetas Monex que están en poder de las autoridades. Las autoridades andan buscando en esas 9,000, pero no tienen idea de cuántas se usaron, de dónde llegaron los recursos, cómo se triangularon esos recursos y para qué se usaron con exactitud. Están esperando que el PRD y el PT y el Movimiento Ciudadano lleven a centenares de miles de testigos, ¿no?, que no los podrían recibir, que no podrían rendir su testimonio. Sería imposible si es que estuvieran dispuestos a ir a dar su testimonio. Creo que en esa sanda del IFE, y el tribunal tampoco fue a revisar las tripas de ese banco, que fue uno de los instrumentos para la compra de votos. Entonces nosotros no podemos presentar las pruebas. Ya bastante se hizo con presentar una parte de ellas, ¿no?
los indicios básicos, etcétera, etcétera. Bueno, es imposible que un partido se convierta en autoridad con toda la fuerza legal para hacer investigación. Entonces el tribunal no hizo eso. El tribunal se dedicó a dictar, a través de una comisión, una serie de disposiciones, ¿no?, para irse quitando pedazo por pedazo una serie de demandas, digamos, que tenía, de requerimientos que se le hicieron. En este momento ya no tiene nada que resolver. El tribunal recibió, según dijo el IFE, los hallazgos o las informaciones propias de la investigación que la unidad de fiscalización realiza. La semana pasada hizo un informe sin dar a conocer el contenido de las diligencias, pero hizo un reporte de un gran número de diligencias relacionadas con este y otros temas. No, y dijo que se le había entregado al tribunal todo eso. No, por cierto, porque las diligencias todavía ni las hace. ¿Solo las enlistó? Anda haciendo preguntillas. Pregunta por aquí, pregunta por allá. ¿Preguntillas? Claro, porque le pregunta a los priistas. Mira, te voy a decir, le pregunta a los priistas, ¿cuánto dinero triangularon ustedes, no? Nada. Contesta. Preguntillas. Esa es una diligencia, ¿te parece a ti que esa es una investigación? Ir a preguntarle, ¿usted le robó a su vecino la licuadora? No, naturalmente que yo no fui. A ver, Sebastián, ¿qué dices? No, me parece... Sobre el alcance de las investigaciones, porque estamos frente a la obligación de calificar una elección, y se calificará una elección con cosas abiertas, con procesos de investigación de este y otros temas abiertos. A ver, primero yo lamento... Y uno pregunta la calidad de esa calificación. Yo lamento mucho que se afirme con tal ligereza que el tribunal no hizo nada y que el IFE no hizo nada. Me parece, lo digo con todo respeto, mi querido Pablo, me parece francamente una frivolidad venir a firmar a una mesa tan importante como esta, que las autoridades electorales no hicieron nada. A ver, cabe recordar que le toca a cada quien. El IFE es la autoridad administrativa que organiza las elecciones, que posibilita que se instalen las casillas, que los ciudadanos participen, que se integren las mesas directivas. Es el espacio en donde los partidos políticos estamos representados para vigilar justamente el proceso electoral. Cabe recordar que se cumplieron todos los extremos de la ley, de las reformas constitucionales y de la ley. Es el primer proceso electoral presidencial con el modelo de comunicación que tenemos. Es el primer proceso electoral presidencial con el nuevo sistema de fiscalización, en donde la unidad de fiscalización tiene atribuciones nuevas. La unidad de fiscalización puede obviar el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal inclusive. Lo estará haciendo. Lo estará haciendo. Esperemos. Bueno, todos esperamos eso, pero además hemos tenido muestras concretas de que así ha sido. A ver, te doy datos concretos, porque el PRD acusa con una gran ligereza y a la hora de entregar cuentas son bastante malitos. Mira, en términos de precampaña, la coalición integrada por el PRD, el PP y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, fueron sancionados con más de 8.200.000 pesos. Nuestro coaliado, el Partido Verde, con 0 pesos. El PRI con 6.000 pesos porque se entregaron tarde 5 informes de candidatos a diputados y finalmente se resolvió. En la precampaña. En las precampañas. Están en curso un conjunto de investigaciones vinculadas con los temas de fiscalización que para nosotros son de la mayor relevancia. Te voy a entregar, y lo pongo a la exposición de tu audiencia, una presentación completa sobre la red de financiamiento paralelo del señor López Obrador y de las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, que tienen más nombre de deseo que lo que son en realidad, con datos precisos, personajes involucrados, cómo se vincula el financiamiento a través de contratos con sociedades mercantiles que han sido beneficiadas por el gobierno del Distrito Federal para financiar estas asociaciones que le han dado el sustento financiero al señor López Obrador, no solamente a lo largo de la campaña, sino a lo largo de los últimos años, para poder hacer justamente el proselitismo que ha llevado a cabo. Nosotros no le pedimos a la autoridad que sean ellos quienes integren las pruebas, nosotros aportamos pruebas
Incluso hemos hecho 2 ampliaciones de demanda y hemos hecho la solicitud específica que se le traslade también la información al SAT, porque es muy fácil acusar, pero es muy complejo acreditar las acusaciones. Aquí hay un trabajo completo, te lo voy a entregar también en medios electrónicos por si decides subirlo a tu portal y que la gente pueda acceder a él y tener toda la información que me parece que es relevante. Y esta y otras denuncias que hemos hecho, nuestra exigencia es una exigencia de que se vaya al fondo de las investigaciones a través de la unidad de fiscalización. A ver, todos los temas vinculados a los señalamientos que nos han hecho es mucha estridencia y poca evidencia lo que han presentado. Hemos tenido, es muy curioso porque el notario, ¿te acuerdas del notario aquel que presentó el pato y el cerdo y la gallina y tal? Pues es el mismo notario que constituyó honestidad valiente y austeridad republicana. Eso evidentemente no es un delito, simple y llanamente es una coincidencia que vale la pena recordar. Había quien ya a nivel incluso de broma nos decía, oigan, pues pidan una pericial para ver la edad del cerdito, porque ese cerdito nació después del 1 de julio. En fin, me parece que no podemos frivolizar un esfuerzo de más de 50 millones de mexicanos, llevándolo a extremos en donde no se acreditan los dichos y simple y llanamente se descalifica a la autoridad electoral. Pablo Gómez, ¿qué dices de todo esto? Lo primero que tenemos que definir es con claridad lo que no quiere aceptar el PRI y lo que no quiere aceptar el IFE, y por lo visto el tribunal ignora también, que el que denuncia no está obligado a aprobar. Para eso hay autoridades para investigar. Los ciudadanos no podemos investigar, no tenemos esa facultad. Hacemos denuncia de lo que conocemos. Dice Sebastián Lerdo de Tejada, aquí presente, el representante del PRI ante el IFE, que las denuncias presentadas por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano son mucha estridencia y poca evidencia. Bueno, si hay poca evidencia, quiere decir que evidencia hubo en las denuncias, que se han presentado evidencias. Dice que poca. Pero pocas. Bueno, cuando una autoridad recibe... Y dice que son malditos para presentar, dice Sebastián. Por eso, pero vamos a entrar al meollo, venga. Si hemos presentado pocas evidencias y el PRI las considera pocas, entonces las considera evidencias. Y si las considera evidencias, la autoridad está obligada, no el PRI, la autoridad, a investigar a fondo, no a quedarse con la poca evidencia. ¿Qué se presume esencialmente, Pablo? Toda la evidencia, pero no lo hicieron. Así, mira, Carmen, lo primero que tenemos que ver es que el Tribunal Electoral tiene la capacidad para resolver los asuntos que se le presenten cuando es necesario en plena jurisdicción. Puede ir a hacer las averiguaciones que quiera, asumiendo esa calidad de plena jurisdicción. No necesita, forzosamente hubiera sido mejor, que el IFE llegara con la investigación completa. Sobre Monex no ha habido ninguna investigación, no ha habido ninguna resolución de nadie. Sobre Soriana no ha habido resolución de nadie. Sobre otras formas de estas tarjetas telefónicas con la fotografía de Peña Nieto, sobre las triangulaciones económicas no ha habido resolución de nadie. Sobre los dineros en efectivo y la alteración incluso, ¿no?, de documentos, de recibos en banca online, ¿no?, de Scotiabank a través de Banco de México. No ha habido la menor investigación de nada. No ha habido ninguna investigación sobre nada. Los dineros del gobierno del Estado de México, de los 30 millones que mandaron a Toluca desde Veracruz en efectivo, la señora procuradora dijo que pues se los tenía que regresar porque no tenía evidencia de nada. Bueno, pues la primera evidencia era el dinero, ¿no? Ahora, ¿cuál es aquí el asunto? Que no se quiere investigar nada. Entonces yo creo que el gobierno panista está también metido
porque Calderón sabe, porque tiene los instrumentos a la mano, y el gobierno no ha puesto de su lado nada, y tiene la obligación. ¿Qué sabe Calderón? Después de la pausa. Todo. De lo que ha sucedido y de lo que está a la mesa rumbo a la calificación presidencial y rumbo a la resolución de este juicio de inconformidad. Tú dices, Pablo Gómez, Calderón sabe. Y yo te dije, ¿qué? Todo. ¿De qué? De todas las operaciones financieras, las triangulaciones, el uso de Banca Monex, el uso de otras. ¿Por qué tendría que ser? A mí me llamó muchísimo la atención, Carmen, cuando salió López Obrador a exigirle al presidente Calderón que le entrara al tema, por dos razones muy concretas. Primero, porque los mexicanos tenemos memoria, entonces ahora resulta que el legítimo le pedía al espurio, pues que siempre sí se meta, ¿no? A ver, no lo reconoció como presidente en todo el sexenio, y al final del sexenio pues resulta que sí le interesa reconocerlo como presidente para que lo ayude en su causa, primero. Y segundo, hemos construido los mexicanos un sistema electoral en donde lo que queríamos era justamente que el gobierno no se metiera. Por eso metimos el fortalecimiento al IFE, a la unidad de fiscalización, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, tú mismo, Pablo, votaste la reforma constitucional del 2007 justamente para fortalecer a estas instancias electorales, más allá de lo que le corresponde a ciertas instancias del Ejecutivo para los cuales tiene vínculos la unidad de fiscalización, como puede ser la Secretaría de Hacienda o diversas áreas financieras. Introducir el elemento de pedirle al presidente de la República que se meta en un proceso electoral me parece primero inconsistente en la posición que ha manejado la izquierda mexicana y López Obrador, de no lo reconocían y ahora al final, insisto, el legítimo le pide al espurio que se meta al proceso electoral. Y segundo, el marco constitucional que tú mismo votaste, Pablo. Pero, a ver, ya estás repitiendo lo que acabas de decir hace 10 segundos. Ojalá sirva para que quede claro. No creas tú que por repetir algo vas a convencer a alguien. No, ese no es el método. No, lo que quiero es recordar. No vas a convencer a nadie por estar diciendo que nosotros no reconocimos a Calderón porque fue producto de un fraude electoral como Peña Nieto. No. A ver, esa no es la discusión. Las instancias creadas para hacer las investigaciones sobre fenómenos como el que hemos vivido en este país, en la que se impone a un presidente, se pretende imponer a una persona como presidente a través de una serie de ilícitos propios, de estructuras de delincuencia organizada, que es lo que ha ocurrido en este país. Las autoridades electorales no responden. Como no respondieron amigos de Fox hace 12 años. Espérame tantito. ¿Cuál es el lío de fondo aquí? Espérame tantito. Déjame hablar, yo no te interrumpí. Lo que pasa es que estás insistiendo en el tema de que las autoridades no sirven. La verdad es que estoy diciendo cosas que te irritan. No me irritan. Por eso te vienes encima de mí. No, evidentemente te sientes feo. No, hombre. Entonces aguanta. No es un tema de trabajo, es así. No es un tema de sentimientos, es un tema de fundamentos legales. Pero es de aguantes. Mira, cuando las autoridades electorales no hacen lo que tienen que hacer, como no lo han hecho. ¿Desde tu punto de vista? No, desde el punto de vista ¿de quién? De cualquier persona que se asome a estas denuncias en forma mínimamente objetiva. Es que esa es la diferencia. No han averiguado nada. Es que esa es la diferencia que tenemos. Nada, no han llegado a la conclusión de nada. Fíjate bien. Entonces el gobierno sí tiene la información, ¿verdad? Porque es el gobierno el que controla la Comisión Nacional Bancaria. Es el gobierno el que tiene los instrumentos para poder asomarse a todos los movimientos financieros y a las redes informales estas de triangulaciones de dinero, y tiene la capacidad también para asomarse a la contabilidad de las empresas. Déjame hacerte una pregunta. ¿La unidad de fiscalización no tiene esa atribución? No.
Claro que sí. La no fiscalización tiene esa función. No, señor. Me conmueve tu ignorancia. No, es supina porque tú eres el responsable de esa ignorancia. Déjenos una pausa. Regresamos un segundo. La pregunta. Sí, bueno. No la tiene. Ante la falta de argumentos, el insulto. No la tiene. Yo no te he dicho frívolo, te he dicho que me conmueve tu ignorancia. Como acabas de demostrar que la tienes por conveniencia. El insulto. Entonces, no hubo insulto, perdóname. Digo yo, no tiene esa facultad la unidad de fiscalización. No la tiene. Carece de ella. Secreto bancario, secreto fiduciario, no la tiene. Secreto fiscal. Lo único que fue, para lo que fue dotada la unidad de fiscalización, es para solicitarle al gobierno, a las instancias. No le ha solicitado al gobierno ninguna información fundamental. ¿Sabes qué está haciendo? Eso es falso. Una pausa y nos cuentas lo que dices que está haciendo. Eso es falso, Pablo, y tú lo sabes. Y bueno, ahí quedó esta parte, Pablo Gómez, de lo que tú estás planteando sobre lo que hizo o no hizo el IFE y el tribunal. Y ese es uno de los grandes temas para hoy, porque en estas próximas horas el Tribunal Electoral resolverá este juicio de inconformidad, que es el foco que le estamos poniendo. Ha resuelto varias otras cosas y el IFE tendrá que resolver otras, pero este punto en específico es el que merece nuestra atención, tratándose de una solicitud, de un juicio de inconformidad que está planteando nada más ni nada menos que se invalide una elección, que está planteando al tribunal resolver si se violó el artículo 41 de la Constitución, sí o no, si hubo o no elecciones libres, equitativas y demás cuestiones que dice el precepto constitucional. Y dices, Pablo, que bueno, hay información en el ámbito gubernamental, y ¿qué dices? ¿Que no fue compartida, que no fue entregada? ¿O cuál es el planteamiento? Toda información que puede recibir el IFE de carácter oficial proviene evidentemente, lógicamente, del gobierno federal. Pues sí. Toda la que no le ha pedido el IFE ni se la va a pedir por el momento, que es la mayor parte, al final de cuentas la tiene el gobierno. Originalmente la tiene el gobierno. El gobierno no se ha anticipado a entregar la información a nadie. El tribunal no fue con el gobierno a pedir una investigación a fondo. Pudo haberlo ordenado, ejerciendo función en plena jurisdicción. No lo hizo. Hay veces que el tribunal ha hecho cómputos en la sala superior de elecciones internas de partidos para declarar candidatos, ejerciendo funciones de plena jurisdicción, de asuntos de un partido. Bueno, ahora no hizo nada. No ejerció ninguna función en plena jurisdicción, en un asunto tan importante y complicado, porque es un entramado de recursos y de influencias y de movimientos. Ahora, te voy a decir, ¿qué pasó? Que lo recuerde aquí, ya no te voy a mencionar porque te sientes ofendido cada vez que te miro. No, que va. Y dices que somos... Sebastián Lerdo de Tejada. A ver, que nos diga lo que pasó con los amigos de Fox. Enrique Jackson, en la Comisión Permanente del Congreso, presentó la denuncia. Traía papeles que habían salido evidentemente de la Comisión Nacional Bancaria. Evidentemente. Transacciones, triangulación, todo el andamiaje que hizo Fox para promover su candidatura. Presentó la queja y luego la turnaron al IFE. Ni siquiera fue él a presentarla. Fue un turno que dio la Comisión Permanente. Yo lo retomé, ese asunto. Ahora, ¿qué pasó? El IFE declaró, después de investigar, entre comillas, meses y meses y meses, la declaró infundada. Fuimos al tribunal, ganamos en el tribunal que el IFE podía hacer la investigación. El tribunal dijo, IFE, hazla, si puedes hacerlo. Y habían pasado no sé cuántos años. Cuando vino la multa de 300 y tantos millones en la que Fox había utilizado recursos de procedencia privada de manera ilícita para promover su precandidatura y candidatura, ya habíamos pasado la mitad del sexenio. Cuando lo de Pemex Gate, claro, la Bastida no fue presidente, a él le mandaron 1.100 millones de pesos sacados de Pemex, robados de Pemex. 500. ¿Sabes? Y el doble la multa. No,
1,100 en total. Perdóname que ¿no? conozco el expediente. Bueno, no entramos en esa materia. La multa fue por 500, pero en realidad la cantidad de dinero que sacaron de Pemex fue 1,100, incluyendo la precampaña de la Bastida. Bueno. Entonces, ¿quién fue? Ya por un asunto penal, le metieron una multa. Yo fui el denunciante, no tenía los elementos. El Ministerio Público los aportó. ¿Pero qué nos quieres decir, Pablo? ¿Que eso va a volver a ocurrir? ¿Que lo que pudiera suceder va a ser a la mitad del sexenio? Sí. Déjame Sebastián, dentro de ¿en meses, el ya para qué? No sé si la mitad del sexenio, pero dentro de X cantidad de tiempo, X lapso, van a venir las multas. No para calificar en contra la del PRI por una serie de cosas, nada más pocas y superficiales. Sebastián. Déjame darte datos concretos ante la afirmación de que el IFE y el tribunal no hicieron nada. Porque me parece que nuestros amigos del PRD se acaban peleando con todo. Se pelean con las encuestas, se pelean con los medios, se pelean con las autoridades, se pelean con todos los que no le den la razón. Déjame recordar datos concretos de qué se ha hecho después del primero de julio. Después de el conteo de cómputos distritales de los 300 distritos, se hizo el recuento de 242.412 paquetes electorales para las 3 elecciones, lo que implicó volver a contar voto por voto 139.169.000 boletas. Se trató de la reapertura del 56.45% de toda la elección federal. Gran diferencia con lo que sucedió en el 2006. Del recuento en 1.125 casillas ordenadas por el tribunal respecto de la elección presidencial, porque sí, efectivamente, el tribunal en plena jurisdicción ordenó el recuento de 1.125 casillas, se resolvió que 524 de 143.000 casillas instaladas se anularan, es decir, el 0.37%. El conjunto de agravios presentado en la impugnación del PRD ante el tribunal, cuando digo que es un conjunto de estridencias sin evidencias, tiene que ver con la argumentación que construyen. Los temas que se abordan aquí, que son los temas de fiscalización, ya no estamos hablando de los otros temas, ya no estamos hablando de la inequidad, ya no estamos hablando del tema de las casillas, es decir, ahí pareciera que todos validan la elección. El de la inequidad, bueno, pero al menos en la línea de argumentación no está. Vale la pena recordar cuál es el sistema de fiscalización que tenemos los partidos políticos en las campañas electorales, que tiene distintos trancos. Uno, la parte de las precampañas, otro, la parte de las campañas y el informe final. Todo sistema de fiscalización, por definición, es un sistema de fiscalización ex post, es decir, una vez que concluye el periodo, se entregan los reportes, la autoridad investiga. Se adelantaron procesos para adelantar información. El PRI fue el primer partido político en abrirle sus archivos a la autoridad electoral para tener auditores prácticamente de tiempo completo de la unidad de fiscalización en las áreas financieras del partido, revisando las cuentas. Me parece que están los elementos dados a la autoridad, están las atribuciones de la autoridad dadas también para poder sustanciar cualquier tipo de queja, y evidentemente estamos todos los actores políticos en el legítimo derecho de insistir en que se investiguen un conjunto de cosas que no se han investigado a fondo. Yo coincido, el tema de honestidad valiente, de austeridad republicana, financiamientos paralelos, el famoso charolazo, todo eso no está resuelto. Aquí la consulta es, si quisieran que se adelantara la fiscalización, pues que se adelante para todos, y no se puede adelantar nada más para un partido político o para un candidato. Nuestra posición original fue que se adelanten los tiempos, sí, que se adelanten los tiempos, se adelantaron 5 meses. ¿Eso es suficiente o no? Habría que reflexionarlo desde el punto de vista normativo, pero en estricto apego a la ley, estamos incluso adelantando los tiempos. Ya eso lo resolvió el tribunal, ya el tribunal lo dijo, y lo dijo con vehemencia en su debate, pues que no se pueden adelantar los plazos a capricho de los actores. Bueno, déjenme los dos, Pablo, Sebastián, regresar después de la pausa. Son
las 9:45 en esta parte final del programa con Pablo Gómez y Sebastián Lerdo de Tejada, con miras a lo que el tribunal está por hacer y con miras a seguirnos preguntando varias cosas, Sebastián, como lo que se está planteando aquí por parte de Pablo respecto al tipo de investigaciones que se han realizado, a lo que se hizo o no se hizo y a los cuestionamientos que pueda haber sobre la naturaleza de las investigaciones. Comentábamos en el corte comercial el artículo de Figueroa de esta semana en Reforma, de Alfredo Figueroa, el consejero, donde pone, bueno, su revisión del tema de la no exhaustividad, digámoslo así, de la investigación sobre uno de los ángulos de acusación más importantes, que tiene que ver con los señalamientos de que hubo un conjunto de cosas indebidas a favor del candidato priista Peña Nieto, de medios de comunicación en pro de su candidatura. El tema de la publicidad encubierta y demás cuestiones que, bueno, votó el IFE y luego el tribunal igualmente ya le dio, cierre, digamos, al asunto. Ese es un asunto, Sebastián, que queda aquí. Realmente la calidad y la naturaleza de las propias investigaciones pues no acaba de ser suficientemente claro, porque la unidad técnica pues no ofrece, dado que está en curso el asunto, más información que el enlistado de diligencias. ¿Qué hace frente a eso? Ese debate fue un debate largo en la mesa del Consejo General del IFE. De un tema crucial, porque era la presencia en medios de comunicación del candidato Peña Nieto. Y es un debate que el consejero Figueroa perdió por 8-1. Y sin embargo, más allá de la parte numérica, que solo la refiero como dato, me parece que es un asunto que tiene que ver con cómo se acreditan los dichos de los quejosos. No es un tema de percepciones. A ver, el tema exposición excesiva de un candidato, ¿no? Que fue en forma reiterada uno de los argumentos centrales. La exposición excesiva. Que lastimaron la equidad, entre otras cosas. Que, según su dicho, lastimaron la equidad. Y como bien dijo en algún debate el entonces candidato Peña Nieto, pues si la televisión hiciera presidente, el señor López Obrador hubiera sido presidente ya hace tiempo. Pero no es por ahí. Es un tema de acreditación jurídica. El término exposición excesiva pues no existe en la ley, primero. Segundo, no se ha logrado acreditar ni a través de los monitoreos realizados por la UNAM, avalado por el Comité Científico, que hubiera una inequidad en la contienda por parte de los que fueran candidatos a la presidencia de la República. Están los reportes aprobados por el Consejo General del IFE, en donde se da cuenta de la presencia mediática de los 4 candidatos a la presidencia de la República. Están un conjunto de reportes específicos, de menciones y de valoraciones incluso, en donde solamente el 2.74%, si no me falla la memoria, de las notas periodísticas tuvieron una valoración subjetiva por parte de los periodistas que emitieron alguna información en torno a los candidatos. El resto, más del 97% de las notas en radio y televisión por parte de los periodistas fueron eso, notas periodísticas en donde refirieron qué hicieron o qué dijeron los candidatos a la presidencia de la República. Es decir, si vamos desagregando sin apasionamientos una a una de las afirmaciones y de los agravios que han metido en el recurso al tribunal quienes representan al PRD y a su candidato, nos vamos dando cuenta que son perfectamente desacreditables jurídicamente y son perfectamente demostrables con datos acreditables, no con suposiciones, no con subjetividades, sino con los datos y las normas que nos hemos dado. Y nos hemos dado un tribunal que tiene la palabra final. Las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables. No, pues por eso estamos ya en la importancia del día. Pero me parece que es relevante recordar que estamos desde octubre construyendo el proceso electoral y toda esta crónica que hemos hecho de los pasos que se han dado, me parece que tenemos que ser muy respetuosos del desahogo de cada una de las instancias legales. Yo no me explico cómo puede gente del PRI como Sebastián repetir y repetir que no se comprobó nunca nada de las cosas que se han denunciado. A ver, el Tribunal Electoral le ordenó al IFE que sancionara a las televisoras, a TV Azteca y a Televisa, por haberle dado a Peña Nieto 3,000 y pico de spots fuera del Estado de México, con motivo de su quinto informe de gobierno. Y aceptó el dicho de Peña,
de que él no había pagado por estos spots. Pero sí fue. Que fue gratis, pues peor. Si fue gratis, entonces las televisoras estaban impulsando una candidatura. Porque si hubiera pagado Peña, bueno, su dinero o el dinero del pueblo del Estado de México le hubiera costado. Pero si fue gratis, eso quiere decir que las televisoras se equivocaron al mismo tiempo las dos cadenas, Azteca y Televisa. En lo mismo, hicieron exactamente lo mismo las dos, y todo fue gratis para apoyar un candidato. La sancionaron, por cierto. A ver, la sancionaron, pero ¿sabes con qué la sancionó nuestra majestad el IFE? Con una amonestación, eso sí, pública. Es que son cosas ridículas las que hace de repente la autoridad electoral. Son cosas ridículas. Yo creo que a partir de ahí, de aquel momento, hasta el momento de la elección, hubo una serie de acciones cuyos elementos tenemos a la vista, como punta de iceberg, nada más. El que tiene que profundizar es la autoridad. Nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad, ni tenemos los medios legales para hacerlo. Entonces, cuando se han presentado estas evidencias, que al PRI le parecen poca evidencia, como lo ha dicho aquí el representante del PRI, entonces nosotros lo que hacemos es pedirle a la autoridad que vaya a buscar el resto de la evidencia, porque si hay poca, puede haber más. Poca, a fin de cuentas, no deja de ser un término relativo, se refiere a el resto. Mira, más allá de sofismas. Espérame, déjame terminar, porque yo no te interrumpí, porque Sofismas, sí. Ya empezaste otra vez a decir cosas que si yo las dijera te declararía, Sebastián, insultado. Yo no, al contrario, yo recibo muy bien. Adelante. Somos tus improperios, frívolos, sofistas. Eso me gusta. Si viene del PRI, me da fuerza. Moral. Me anima además. Muy bien. Entonces, sí, porque el PRI es el partido que ha llenado de oprobio este país. Qué bárbaro. Es el partido de la represión, de la corrupción. Es el partido que creó y sostiene el Estado corrupto que el PAN no pudo desmontar en 12 años. Es el partido de la simulación de la compra de voto. El PRI es el partido de la suplantación de la voluntad popular y de los medios de defensa de la sociedad frente a los intereses que ese partido históricamente representa. Por eso, cuando el PRI me acusa a mí, una vez me metió 3 años a la cárcel y tuve que sufrir las consecuencias. Pero cuando el PRI me dice cosas de mí, pues eso evidentemente me da fuerza, ¿no? Entonces yo lo que digo es que el IFE y el tribunal son instituciones que demostraron por sus integrantes, no por las leyes, no por la falta de precisiones en las leyes, por los integrantes que tienen, una completa falta de interés para esclarecer los hechos que condujeron a la imposición, o están conduciendo a la imposición de Peña Nieto como un producto de la oligarquía de este país y de los gobernadores priistas, que son los que dieron a fin de cuentas el dinero. A ver, déjame a ver, Sebastián Lerdo de Tejada, en esta discusión con Pablo Gómez. Muy rápido. Primero, yo lamento mucho que Pablo siga atrapado mirando por el retrovisor en estos análisis más históricos que de presente o de futuro. Sí, porque los golpes más fuertes llegan por atrás. Yo creo que la descalificación permanente a toda autoridad, primero al IFE, ahora al tribunal, me parece que no le hacen bien ni al proceso democrático del país, ni a un proceso electoral en donde participaron más de 50 millones de mexicanos. Yo estoy convencido, Carmen, que la gente está harta del pleito entre partidos políticos y candidatos, y lo que quieren es vernos discutir una agenda hacia el futuro, una agenda en donde en unidad nacional, que unidad no significa unanimidad, unidad de nuestras diferencias, con nuestras claras y profundas diferencias, pero con un proyecto en donde le apostemos a México, podamos construir futuro y nos dejemos, nos apartemos un poco ya de este muro de lamentaciones en el que estamos una y otra vez cayendo sin aportar lamentablemente nada nuevo para efectos del proceso electoral,
pero lo que es más grave, nada nuevo para efectos del futuro de nuestro país. Pablo Gómez, Sebastián Lerdo de Tejada, se acaba el tiempo en este programa y bueno, lo que queda es ver qué es lo que va a hacer el tribunal. Ayer adelantó el Universal en sus 8 columnas el sentido del proyecto de la comisión calificadora de la elección presidencial del tribunal. Estos 3 magistrados, Flavio Galván, Salvador Nava y Constancio Carrasco, bueno, según la información que ayer se publicó, ya entregaron, ya circuló desde luego el proyecto, y que el proyecto va, la propuesta que hacen estos 3 magistrados a sus colegas es declarar infundado el juicio que pide la invalidación de las elecciones. Pablo Gómez, ¿este error ya se coció? Yo creo que se coció hace mucho, porque el tribunal no ha estado a la altura de los requerimientos democráticos de su país. Se ha burlado de México, incluso, mira, ha llegado a extremos ridículos. Analiza en un juicio, está revisando un problema de una diputación, el único distrito en el país donde cambió el sentido del voto. O sea, salió un priista en lugar de un perredista que había tenido la mayoría. ¿Y qué dice el tribunal? Analizo estas primeras 5 casillas y llego a la conclusión de que hay que invalidarlas efectivamente, como dijo la sala regional, y el resto ya no las analizo, porque de todas maneras, aunque no las invalide, el resultado de la elección ya no se modifica. Bueno, pero ahí hay votos de ciudadanos, todas esas casillas que no analizó por flojera. También hay votos plurinominales, y unos cuantos pueden hacer la diferencia en un resto mayor en la asignación proporcional. Bueno, la señora Lanís propone eso en su ponencia. El Tribunal Pleno aprueba lo que te acabo de decir. Es decir, un recurso no lo analiza todo, sino nada más la parte que consideran que es significativa para ver quién va a ser el diputado de ese distrito. Bueno, ningún tribunal del mundo hace eso. Por pudor, por elemental decencia. Eso no existe en nuestro tribunal electoral. No hay. ¿Qué esperan para hoy? ¿Qué esperamos? Se acaba el programa. Esperamos la consumación de unas autoridades fallidas, dice Sebastián. No le hace bien al país estar objetando a las autoridades. Bueno, le hace bien al país estar aguantando unas autoridades que no son probas, que no están a la altura de su país, que no están a la altura de la democracia, de la legalidad, del cumplimiento del deber. No, lo que le hace daño al país son esas autoridades, puestas al mando de instituciones, hechas para otra cosa. Eso sí le hace daño al país. Nos vamos con un breve comentario cada uno, a reserva de que mantenemos la comunicación y vemos qué sucede en las próximas horas. Nos despedimos con un breve comentario cada uno, como quieran cerrar. Sebastián Lerdo de Tejada. Gracias, Carmen, por la oportunidad de esta mesa. Gracias, Pablo, por compartir este espacio. Me parece que estamos ante la oportunidad de conocer una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrá que ser muy sólido desde el punto de vista jurídico y que tendrá que ser convincente también. Nosotros esperamos un fallo favorable que reconozca la definitividad del triunfo del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, pero esperamos también un fallo que genere certeza a la ciudadanía con la explicación que hagan a lo largo de la prosa que integra este dictamen. Nos parece muy relevante que la desacreditación de los supuestos agravios tengan sí sustento jurídico, pero que seamos capaces también de explicarlo socialmente, para no generar estas percepciones equivocadas o vivir atrapados en la teoría del complot, en donde a otros actores, como es el caso del PRD, cuando no le dan la razón, todos están mal, todos están equivocados y ninguna autoridad es convincente. Pablo Gómez, nos despedimos con un último comentario tuyo. Pues yo creo que eso ocurre con todas las personas, Sebastián. Es decir, si yo creo tener la razón y tú postulas el argumento contrario, pues es normal que yo suponga que tú estás equivocado, porque si supusiera que tú tienes razón, tendría yo que deponer mi posición. Y eso no se puede hacer más que por convicción propia.
Yo no voy a deponer mi posición solamente por conveniencia. Nos vamos, Pablo. Hay que respetar a las autoridades, no. A las autoridades que no están a la altura de su país, que no están en la legalidad ni en la democracia, hay que combatirlas, hay que criticarlas. No se diga al PRI, eso ya es otra cosa. Son palabras mucho mayores. Nos vamos con esto. Gracias a los dos por estar aquí. Carmen, gracias. Sebastián. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo Gómez. Pues esto queda abierto y veremos qué pasa en las próximas Gracias, horas. Carmen. Gracias, Sebastián. Gracias. Tus improperios también te los agradezco. Y los De tuyos. todo corazón. Buenos días a los dos y hasta mañana. Pásala bien.